Hola amigos, amigas, buenas noches. Bueno, contenta de estar nuevamente con ustedes bajo un mismo cielo. Bueno, vamos a hablar hoy. Fuimos viendo algunos aspectos del lenguaje astrológico y hoy vamos a ir uniendo, hablamos mucho de la función del Sol y de la Luna, vamos a ir uniendo estas funciones con los signos del zodíaco. Entonces, habíamos dicho del Sol como una fuerza a descubrir, la luz propia, en la cual recibimos la luz de la vida sin condicionamientos, la sensación de estar vivos y vivas. Vamos a ver cómo sería este descubrimiento en los distintos signos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando a uno le preguntan de qué signo sos, uno responde de acuerdo a dónde está su Sol en su mandala, en qué signo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, vamos a hacer el encuentro, tratar de hacer el encuentro entre la función y el momento del zodíaco, porque seguramente ustedes habrán leído muchas características de los signos, y eso es algo muy interesante y muy real, pero esas características surgen de la unión de las energías de la función del Sol de acuerdo a en qué momento del zodíaco esté en un momento dado. Entonces, visto de esta manera, tenemos más panoramas, más formas de expresión de un Sol, no solo características que nos puede dar ese encuentro, sino ir investigando, sintiendo qué es lo que traigo para descubrir, para hacer, para transmitir como fuerza vital. Entonces, vamos a suponer un sol en Aries. ¿Cómo será una persona que viene a descubrir el signo de Aries a través de su Sol? Es una fuerza de vida muy directa, muy espontánea, muy de sensaciones de mucha fuerza interior. Hay inmediatez en la expresión del Sol. Hay mucho horizonte, ¿no? a transitar con ese Sol tan espontáneo, tan directo, tanta fuerza ligada a lo vital de la existencia. De acá van a surgir todas las características de una persona ariana. Puede tener mucho ímpetu, mucho entusiasmo, ser muy directa. Muy directa a través de su Sol. No es lo mismo que la función de la Luna. Podemos tener también la Luna en Aries. Pero el Sol es esto que venimos a descubrir. Entonces, a través de un Sol en Aries, vamos a encontrarnos con un potencial vital lleno de energía a transitar directa, de entrar muy espontáneamente en la vida. Mejor de sentir que voy circulando con un quantum de energía enorme. ¿Sí? Ahí va a estar la fuerza. Ahora, si el Sol está en Tauro, habrá más reserva, más sensación que la fuerza la voy tomando de la sustancia de la vida. Voy a relacionarme con lo que es valioso. Voy a relacionarme con lo que me hace bien, en tanto voy teniéndolo, sintiéndolo. El desarrollo de los sentidos, la sensualidad, la necesidad de ir encontrándome creativamente con aspectos muy ricos de la existencia en cuanto a me reflejen en la materia. ¿Ven qué ritmo distinto? Seguramente, a través de mi Sol, voy a ir encontrando actividades, intereses. Entonces, un Sol en Aries a lo mejor busca intereses más directos, asume riesgos, una capacidad a lo mejor empresarial, una capacidad de dinamismo, a lo mejor le encantan los deportes. Un Sol en Tauro no quiere decir que no le gusten, pero a lo mejor encuentra, ¿no?, en la sustancia de la vida, en ir encontrando lo que necesita, en expresar esa voluptuosidad. Puede ser en cualquier ámbito de la vida,
en una actividad, también en un ámbito del pensamiento. Podría ser alguien que tenga un sol en Tauro y se dedique, cualquier sol puede a lo mejor dedicarse al ámbito del pensamiento, pero va a tener una estructura de observar y de pensar muy ligada a las formas de la vida, muy concreta, ¿no? Muy ligada a establecer prioridades en cuanto a lo necesario, a lo bello de la vida. ¿Ven cómo son distintas fuentes de energía, distintas cualidades de una fuente de energía que es el sol? A las personas muchas veces, con luna en Tauro también, pero con el sol en Tauro les gusta mucho todo lo que es la cocina, la belleza de presentar a lo mejor, ¿no? Lo que es la comida. Puede haber temas de diseño también, de las formas. Estas son cualidades que devienen de acuerdo a que encontramos esa fuerza y la vamos expresando en cosas que tenemos en nuestro mundo, que hemos construido entre todos y todas. ¿Cómo será el sol en Géminis? ¿Con dónde encontrará esa fuerza una persona con sol en Géminis? En la diversidad, la simultaneidad, el movimiento, la palabra, las ideas, amigos, amigas, ¿no? En la inquietud de circular, en la curiosidad. Puede ser expresado de muchas maneras. Puede ser una persona que lea varias cosas al mismo tiempo, también que le guste mucho hablar, que a lo mejor tenga mucha curiosidad por varias cosas, que no se canse de circular, que busque, que necesite expresar esa fuerza vital de esa manera. ¿Por qué? Porque viene a expresar esa fuerza vital en la cualidad geminiana, en ese momento del zodíaco. Y un sol en Cáncer, ¿en dónde sentirá que se descubre? A lo mejor en una reserva emocional. Es muy activo el sol en Cáncer, pero es muy activo hacia adentro, hacia encontrar un nuevo camino, hacia el resguardo, hacia lo propio, ¿sí? La memoria, aspectos emocionales de la vida. Puede ser muy creativo también, pero a veces muy ligado a la memoria, a lo que nos constituye como seres humanos. Entonces va a haber un camino, y un camino de expresión de ese sol que se rodee de estas circunstancias o de aspectos que reflejen. Puede gustarle la historia, puede gustarle escribir respecto a la historia o historias, ¿sí? O buscar lazos familiares o lazos afectivos que brinden seguridad. En cualquier ámbito de la existencia va a estar teñido por esta cualidad, porque ahí va a estar la fuerza de una persona. La fuerza también espiritual en el sentido genuino, de ser, de sentir que vamos viviendo. En este caso, con todo lo que hablamos respecto de este sol en Cáncer y un sol en Leo, el sol es regente del signo de Leo. Entonces va a estar muy disponible el descubrimiento de la energía solar a través de la energía leonina, donde va a llevar a descubrir, con todo sol descubrimos un valor, pero especialmente en el momento leonino, teniendo el sol en Leo, vamos a descubrir un valor personal que vamos a necesitar expresar, quizás inconscientemente, pero que va a tener una resonancia muy grande y puede crear una fuerte personalidad. Entonces el camino de un sol en Leo es encontrar ese centro creativo que puede estar en una actividad de las que llamamos creativas o en su propia presencia. Crea un centro donde está, que emana energía y que va a tener una resonancia. Entonces esto en cualquier actividad que se haga tiene como cierta autoridad natural de expresión, porque va a centrar a su ámbito, ¿no? Desde esa fuerza solar. Y un sol en Virgo, ¿dónde se va a encontrar? Se va a descubrir en un orden mayor, que va a traer seguramente a una habilidad o
a la sensación de encontrarse en los detalles de la vida, en la expresión minuciosa de algunos aspectos, en los lenguajes, en ver los sistemas de la vida, una especialidad, encontrarse en la rueda de la vida para expresarla. Es tierra para construirse y construir la vida, ¿no? Hay como cierta delicadeza en la expresión del sol virginiano, que seguramente encontrará formas muy delicadas de expresión y de acción que también preservan la existencia como toda tierra, y cada tierra a su manera. Y el sol en Libra se descubrirá en la magia del encuentro, en la magia vincular también del encuentro, algo que nos agranda, un nuevo horizonte, que puede ser también seguramente va a tener que ver con los vínculos, pero muchas veces también tiene que ver con algo que me descubro en vínculo, con algo que o me gusta mucho o siento que soy, ¿no? Como un gran descubrimiento en lo mejor en algo artístico o en algo filosófico, donde siento que soy en vínculo a eso que voy descubriendo. También tiene un tono muy vincular y complementario. Va a sentir esa magia de la vida que todas las personas de alguna manera tenemos, porque todas las personas tenemos algo de todos los signos, pero cuando tengo el sol en un signo, vengo a descubrirme en ese momento del zodíaco. Y un sol en Escorpio, como toda agua decimos, hay un regreso. En todo signo de agua hay un regreso. ¿Y cómo será esta memoria escorpiana donde voy a descubrir una fuerza para ser, para estar en este mundo y nutrirlo y nutrirme de esa energía? Va a ir hacia adentro, hacia el misterio de las cosas. También los vínculos, pero los vínculos desde otro, no es como el sol libriano, que es como una apertura, un nuevo, me descubro en un nuevo horizonte. En Escorpio me descubro hacia adentro, me descubro en la trama vincular, en lo que no se ve, por eso es muy afín, ¿no? El ir o a lenguajes o sentir a lo mejor la fuerza del inconsciente, la fuerza creativa de la vida, pero más subterránea. Entender a lo mejor aspectos de la intensidad de la existencia, la intensidad de las emociones. Entonces este camino va a ser propio de un sol en Escorpio, en donde se va a descubrir en estos ámbitos de la vida y va a tener esta capacidad transformadora hacia adentro y hacia su ámbito. Y un sol en Sagitario, sol en fuego. Es muy cómodo el elemento fuego para el sol. Entonces un sol en Sagitario va a encontrarse en una nueva dirección en la vida, va a renacer circulando en la vida, encontrando una verdad que va a sentir como propia, va a sentir que es parte de la expresión de la vida. Es probable que sienta un gran entusiasmo por expresar esa verdad que descubre, o les guste mucho viajar, o les guste mucho expandirse en nuevos horizontes, porque van a tener que ver estas acciones con esa fuerza de ese fuego sagitariano, que es una integración de la vida y el descubrirse como parte de la vida, pero creativamente. Entonces va a descubrir muchos caminos donde ser, ¿no? Puede tener un gran entusiasmo, una gran fuerza de vida, una gran voluptuosidad también y generosidad de vida, ¿no? A dar y a sentir. Y un sol en Capricornio estará más ligado a la construcción de estructuras en la vida, a encontrar leyes profundas para poder ir construyéndose, construir lo que se siente como vital, entender la existencia de una manera muy esencial. Es la última tierra, muy ligado a lo que se necesita hacer. Esto a lo mejor no suena tan explosivo como es la función de un sol,
pero va a haber vida para un sol en Capricornio en comprender esas leyes tan profundas de la vida que van a llenar a esa persona en su existencia descubriendo esa fuerza. ¿Sí? Es un sol que quizás es probable que tome más tiempo a una persona en descubrirlo, pero va a tener una fuerza muy esencial, muy ligada al hacer en la vida, pero un hacer que va a nutrir profundamente, un hacer que va a tener una dirección de construcción muy grande y una gran también tranquilidad en ir descubriéndose, en ir integrando esas acciones que hagan a esa sensación capricorniana, ¿no? De tanta estabilidad, también puede dar una gran estabilidad, o una búsqueda, o descubrirse en la estabilidad, en lo que sea, ¿no? Y brindar también esta energía, porque el sol brinda por resonancia es decir, a lo mejor no es consciente de una persona, pero el sol brinda su energía, tiene esa resonancia. No brinda como la luna quizás nos dé desde su resonancia, nos dé como cierta contención o emocional o ciertos cuidados. El sol brinda energía de vida. Esta es la diferencia entre la función solar y la función lunar. Y un sol en Acuario nos va a dar y se va a descubrir en un acto creativo, pero un acto colectivo, un acto donde se comparta la creatividad, se comparta con el entorno, como parte de la creatividad del universo, se entienda como que la creatividad es una y que se expresa en varias personas. Acuario está opuesto al Leo, ¿no? Entonces Leo se siente la creatividad de una forma muy personal, pero en Acuario sentimos que la creatividad es de todas las personas porque están recibiendo la creatividad del universo. Entonces va a haber una sensación de expresión de la vida creativamente, pero de la vida misma, ¿sí? Más que de algo tan personal. Puede hacerse personal en ir transitando, en ir descubriendo este sol, pero en el camino del descubrimiento realmente de la energía acuariana va a haber una gran entrega de la propia creatividad a un sistema más grande, a un compartir, a grupos, a intereses en común. Es muy vincular también en un sentido creativo. Y un sol en Piscis se va a descubrir a dónde regresa esa agua pisciana, a la esencia, al alma de todas las cosas. Entonces va a haber una luz, un descubrimiento, una energía que nutra desde la percepción de la unión de la vida. Quizás esto se ha puesto en una actividad que tenga que ver con una gran sensibilidad o una necesidad quizás meditativa o contemplativa o emocional también, pero es un emocional más ligado a una apertura hacia todas las personas, hacia el comprender profundamente los lazos que nos unen. Puede haber muchísimas actividades que reflejen esto. Algo que tenga que ver con asistir a personas o lenguajes artísticos o un camino más místico, ¿no? O filosófico en un sentido profundo, pero es desde aspectos, digamos, que abren hacia el interior, es descubrir desde el interior la unión con todas las cosas desde canales que son emocionales, porque es agua, entonces desde ahí es donde los hacemos, es una intuición interna desde la percepción emocional de esta unidad y de esta gran resonancia. Es como sentirse en unión con todas las cosas, que va a llevar a estos lenguajes que nombramos para expresar su fuerza.
Bueno, fuimos haciendo un recorrido del Sol, luego vamos a hacer con la Luna, y ven qué interesante, porque cuando leemos un mapa, siempre la sensación solar siempre va a estar, pero como tenemos un montón de funciones que están entrelazadas, a veces está un poco o proyectada la función solar, o no terminamos de, con la conciencia, de poder realmente expresarla. Entonces nombrarla, ¿no?, en una lectura hace que nuestra conciencia escuche dónde está nuestra fuerza, ¿sí?, nuestra capacidad realmente de sentirnos que estamos vivos y vivas, y que nos va a dar una seguridad distinta a la energía lunar, porque la energía lunar nos da una seguridad desde nuestra interioridad, desde nuestras necesidades emocionales, pero el Sol nos da la seguridad de la sensación de que estamos existiendo, de que tenemos un centro, que es dador de vida. Ven que es muy distinto, porque la Luna va a ser a nuestra constitución humana y también a nuestro resguardo emocional, pero el Sol nos une a la fuerza del universo, porque nos une a su creatividad a través de los distintos momentos del zodíaco que venimos a expresar a través de donde esté nuestro Sol. Bueno, vamos a escuchar una hermosa canción de una compositora cubana que se llama Celina González, y la canción se llama Que viva Chango. ¿no? Que ganas de bailar también nos da, o por lo menos a mí. Bueno, Celina González nació el 16 de marzo de 1929 en Jovellanos, Cuba. Fue una cantante y compositora y se especializó en música campesina. Qué lindo, música tradicional del campo cubano. Fue muy conocida por ser coautora de una Santa Bárbara con su socio Domínguez, que también fue su marido. Y hay muchas composiciones y también videos de ellos dos juntos. Es muy bonito también, porque no solo el canto, sino también el movimiento. Bueno, este tipo de música nos lleva mucho al movimiento y es muy lindo verlos. También escribieron Yo soy el punto cubano, que fue un éxito en muchos países. Es muy conocida esa canción. En 1980 ganó Egrem un disco de plata por el álbum Celina. Y en 1984 el premio Vanguardia Nacional, y también ese mismo año el premio a la mejor cantante en la edición del Festival Música Internacional de Cali en Colombia. Bueno, vamos a ver un poquito, como lo hacemos siempre,
qué energías tenía Selina. Y acá encontramos nuevamente un Sol en Piscis, en una artista, ¿no? Sol y Mercurio sería la fuerza solar y el comunicador, le llamo yo a Mercurio. En el signo de Piscis, con esta vastedad a recorrer y con esta interioridad que se puede percibir desde lo pisciano, que seguramente está en su comunicación o estuvo en su comunicación con el arte. Y hay algo muy interesante en su tema, porque ella, habíamos hablado de Tauro con respecto a que a veces Tauro da una característica especial en la voz, en el tono de la voz, hay como una redondez en el tono de la voz, y a veces también muchas personas que se dedicaban al canto tenían energías taurinas. Muchas veces también una casa 2, yo observé con muchas funciones, la casa 2 es en las casas, son el escenario, es el escenario donde se van a expresar distintas energías que traemos, y este escenario es la casa 2 análoga en significado al signo de Tauro. Entonces ella tenía Venus y Júpiter juntitos en Tauro. Venus, recordamos que es una función que tiene que ver con la resonancia, con la apertura, muchas veces ligado al arte, a los vínculos también, pero muchas veces a lo artístico. Cuando sabemos que es una carta de un artista, a través de su Venus podemos leer cómo va a expresar, qué tipo de resonancia, ¿no? Cómo va a expresar ese arte, con qué tipo de elementos. ¿No? Es muy interesante. Ella lo tiene en Tauro y con Júpiter. Júpiter, la nueva dirección en la vida, el renacimiento de una dirección integrada al corazón, porque me reflejo en ese camino. Entonces, estos dos planetas juntos por aspecto. Aspecto es una relación en astrología. Y la conjunción hace que estas energías se manifiesten unidas. Entonces, Selina tenía esta gran resonancia para encontrar un nuevo camino en la voluptuosidad taurina. En este caso, seguramente en muchos ámbitos de la vida, pero lo podemos ver en lo externo, en sus canciones tan sensuales, tan ricas, todo el movimiento también cuando las canta, es bien, ¿no? Todo esto que nos lleva, esto es bien de estas energías de Tauro, y además tenía el nodo norte en Tauro. Hablamos, hicimos un recorrido por el camino de los nodos y dijimos que veníamos a descubrir, a integrar con nuestra conciencia la energía del nodo norte para que ese eje nodal, siempre es un eje, el nodo sur y el nodo norte, vuelva a circular para nuestra vida. Entonces, bueno, yo creo que estas energías están muy reflejadas en su obra, y recordamos también que Tauro rige la garganta. Y además hay algo muy interesante también, que ella tenía Marte. Recuerdan la función de Marte, que era regente de Aries, la función de Marte que tiene que ver con la energía vital, ¿no? Cómo expresamos nuestra fuerza vital. En Cáncer y en una relación con Urano, regente de Acuario. Me llamó la atención que ella se especializó en música campesina. Digo porque su deseo vital unido al signo de Cáncer, como ese regreso hacia las raíces, a través de la energía canceriana y de esa fuerza de Marte, también en relación con Urano, dándole Urano, regente de Acuario, dándole esta fuerza de religar esta función de Marte a grupos más grandes, a transmitir una unicidad ligada a redes, a grupos, a compartir esa creatividad, ¿no? Entonces le da una fuerza particular a este Marte en Cáncer, que seguramente también tuvo que ver, es muy probable, con la difusión de su obra y con la difusión
de una forma única y particular de algo que regresó a las raíces para poder expresarse. Es muy interesante. Neptuno, regente de Piscis, estaba en relación al eje nodal. Y Neptuno, que es el regente de Piscis, estaría dando también esta cualidad de sensibilidad al camino nodal, al descubrimiento del nodo norte en Tauro. Otra vez vuelve Piscis y la energía de Tauro, unidas en esta cantante que hizo esto tan bonito. Bueno, vamos a escuchar un segundo tema que yo traje, que es Yo soy el punto cubano. Yo soy el punto cubano que en la Manigua vivía cuando el Malví se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Por eso canto a las flores y a la mañana que en su vida le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, pero le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Vaya maestro. El cirujano de la marimba, Mario, Vaya oro piensa. Gabrielito. ¿Cómo piensa ese oro? Gabriel Calderón. Póngale, póngale. Así, rico. Pelao de caña. Soy la linda melodía que en el campestre retiro siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. Bueno, hermoso, ¿no? Voy a contestar una pregunta que hace Hilda, que dice, ¿cómo puedo aprovechar mis fortalezas y debilidades según mi signo? Es una pregunta muy interesante porque nos abre a reflexionar un poco, digamos, a cómo qué relación tenemos con las energías que traemos, ¿sí? Si es algo que nos es dado y es así, o tiene un movimiento que tiene que ver con cómo las vamos expresando. Creo que esta pregunta nos abre. ¿Por qué puedo decir fortalezas y debilidades? Desde la energía, como habíamos tantas veces, ¿no?, nombrado, son momentos del zodíaco. Este lenguaje que no es un lenguaje científico, que tiene otro corte y otro tono de observación de aspectos de la existencia, nos habla de cualidades y de simbólicas de la existencia que tenemos dentro y que somos con el universo. Entonces, la energía no es que tenga cualidades positivas o negativas, o fortalezas y debilidades, es. Pero en la expresión de la energía puede ser que tengamos más afinidad o no, también de cómo estamos constituidos los seres humanos. Los seres humanos somos cuerpo y psiquis. Entonces, puede ser que haya algún tipo de energía que sea más afín a la expresión desde nuestra biología, desde nuestras sensaciones, y energías que nos pidan para su expresión plena un tipo de crecimiento. Esto es muy interesante, porque en eso que
que necesitamos para la expresión plena de esa energía, ir creciendo, nos da un potencial de vida muy grande. Entonces hay muchas áreas, campos de expresión de una misma energía. Esto se simplifica muchas veces cuando se dice aspecto positivo y negativo de un signo. Ahí está como muy polarizado. Voy transitando la energía y la voy expresando cada vez más cerca de su esencia. A veces puedo tener dificultad en expresar una energía porque tenemos muchos tonos de energías. En una carta natal hay muchos significados, muchos tonos. Entonces a veces nos identificamos más con una que con otra y abrir las puertas a un tipo de energía nos cuesta, parece que se contrapone a la expresión a lo mejor de algo que nos resulta más cómodo. No es así desde la energía, sí a lo mejor desde nuestra psicología. Acá hay una complejidad, pero una complejidad que nos da libertad y nos da un potencial creativo, porque nos vamos descubriendo también a través de los acontecimientos. Entonces, volviendo a la pregunta, las fortalezas y debilidades serían: me voy a sentir mejor en la expresión de una energía cuando me acerque más a su esencia, a lo que significa. Porque, por ejemplo, puedo tener luna en Aries y sol en Piscis, entre otras cosas. Y entonces, desde mi luna en Aries, mi interioridad, mi organización emocional, cómo me reconozco, cómo es el mundo, y desde mi interior conocido para sentirme en cohesión interna, es muy dinámico, un poco expulsivo, ¿no? Voy. Puedo tener una fuerte necesidad desde movimiento hasta de que las cosas sean inmediatas, de una expresión muy directa de aspectos emocionales, que las cosas salgan como vienen desde el interior. Y el sol en Piscis, ¿qué me dice? Me dice que para descubrir mi sol tengo que ir hacia el interior, pero no mi interior, hacia el interior de todos los ámbitos de la existencia, en cuanto a su unicidad, su relación con el resto de la existencia. ¿Sí? Esto implica entenderlo desde una gran sensibilidad. Entonces puede ser que que tarde en encontrarlo porque pareciera distante desde la función de mi luna. Pero acá hay un potencial muy grande, porque cuando empiezo a construir esos puentes, me voy a descubrir en una belleza de la existencia que es la expresión de lo que traigo, de lo que soy. Entonces va a circular mi energía. Por eso digo, si veo que hay algo que cuesta realmente, quizás haya que observar más qué simboliza eso que cuesta, con qué energías tiene que ver en una carta particular, y ir muy a la esencia energética, porque ahí va a haber fuerza de expresión. Fuerza de expresión no tiene que ver solo con expresar desde la fuerza, ¿no? Fuerza de expresión en el sentido de que va a haber riqueza en la expresión de las energías que traigo. Y eso se va a traducir en una sensación mucho más armónica, más dinámica. Dinámica en el sentido del movimiento. A lo mejor la vida me empieza a responder en algunos aspectos que antes sentía que no respondían. A la manera de la vida, ¿no? A veces tenemos imágenes que son demasiado propias, construidas desde el pasado, y a veces la vida nos devuelve, a lo mejor en otros códigos, pero sí nos devuelve lo que tiene que ver con nuestra vida y nos nutre. Entonces,
vuelvo otra vez a la pregunta, sería acercarme al significado esencial de las energías que traigo y abrirme al movimiento de la vida, porque a veces si algo nos resulta que es como dificultoso o no estoy entendiendo parte del camino de lo que esa energía me propone, entonces se detiene algo interiormente y no puedo abrirme al movimiento natural de la vida. Esta sería muy linda esta pregunta. Te agradezco, Hilda. Espero haberla respondido por lo menos en parte. Bueno, vamos a ir ahora a nuestro poeta. Siempre traigo un poeta o una poeta. Que traje en este caso a Federico García Lorca, seguramente conocido, ¿no?, por todas y todas, porque es un poeta muy conocido, también dramaturgo. Él nació en España el 5 de junio de 1898, y fue un dramaturgo español que estuvo en la generación del 27, adscripto a la generación del 27. ¿Qué era la generación del 27? Fue un grupo heterogéneo de escritores que renovó el ambiente cultural de la España de los años 30. Y entre sus integrantes más destacados se encuentran Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillén y Vicente Aleixandre. Lindo hubiera sido estar ahí a ver de qué conversaban, ¿no?, todos estos artistas. Bueno, él también tuvo contacto con el arte desde pequeño, con la música. De hecho escribió música y sus obras de teatro también tienen música escrita por él, y con el dibujo. Y miren qué interesante que es el poeta español más leído de todos los tiempos. Y en noviembre de 2008, la biblioteca del Instituto Cervantes de Tokio es inaugurada con el nombre de Federico García Lorca, ¿no?, como un emblema muy, muy hermoso. Bueno, les quería contar que Federico García Lorca tenía ascendente en Piscis, otra vez Piscis, tan presente, y tenía un aspecto bastante particular en su carta, que es su Sol en Géminis, entre dos planetas transpersonales, que es regente de Escorpio, Plutón, y regente de Piscis, Neptuno, que en ese momento estaban en el signo de Géminis. Estas funciones, Plutón y Neptuno, son muy lentas y hacen aspectos entre sí, relaciones, los aspectos son relaciones, cada muchísimos años en el cielo. Entonces hay personas que nacen en determinado momento y son como si fueran protagonistas de esos aspectos en el cielo, vienen a expresar algo de esa unión de esas funciones. Y en este caso Federico García Lorca, como tantos otros que nacieron entre 1887 y 1902, nacieron con esta conjunción o unión de planetas en sus cartas en el signo de Géminis. Pero él nació con su Sol entre estos dos planetas. Miren la intensidad de este Sol geminiano que viene a comunicar algo de sus raíces, porque estaba en la casa 4, el escenario de la casa 4 es un escenario que tiene que ver con las raíces, el hogar, familia, ancestros, tradición. Entonces, no como de alguna manera esto se ve reflejado, ¿no? Él tanto habló del amor, también el alma femenina, transmitió algo muy esencial de las emociones humanas, digo, por esta casa 4. Y esta fuerza también de transmisión y de inclusión a través del lenguaje
de esta también a través de su sol, de la fuerza solar. Y además todo esto estaba en unión por aspecto con su luna. La luna estaba en Sagitario, en fuego. Quiere decir que desde su interioridad, organización interior, la sensación interna y emocional, había una gran necesidad también de circulación, de expresión, de voluptuosidad de la vida, de entrega a la vida también con una luna en Sagitario unida a todo esto. Ven qué fuerza particular también, particular que seguramente lo llevó a escribir en su corta, lamentablemente corta vida, tanto y con tanta fuerza, ¿no? Sus obras son muy, muy intensas también. Y otra característica, otra energía muy interesante que es Venus en Cáncer. Venus, la resonancia, la apertura en el signo de Cáncer, agua, y también llevando hacia lo interior, lo conocido, lo femenino también, tanto que escribió sobre el alma femenina, ¿no? Con tanta certeza también, tan interesante leerlo. Este Venus en Cáncer como, sí, también en una resonancia con la raíz propia. ¿No? En sus obras hay mucho de la época también, de la época, y de algo de la sensibilidad de la época, y la sensibilidad también, ¿no? Respecto de circunstancias también que hacían a lo mejor sociales más o menos felices a las personas, sobre todo a los sentimientos femeninos, ¿no? Como Venus, creo yo, tiene que ver con esto. Bueno, yo les voy a leer un soneto que se llama Soneto de la Dulce Queja. Dice así: tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío. No me dejes perder lo que he ganado, y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Bueno, es un poema de amor, evidentemente. Y vamos a ver si podemos, desde qué energías se está expresando. Es algo vincular, ¿no? Así me resuena por lo menos a mí. Entonces habría algo de lo venusino, de esa resonancia, apertura. También algo de Marte, el deseo personal y la fuerza vital, ¿no? Como encuentro, como anhelo de encuentro con algo deseado. Y Venus como resonancia y apertura de la vida, con esta delicadeza también, ¿no? Y esas sensaciones también que devienen del poema. Pero también hay algo que no sé cómo les llega a ustedes, pero hay algo como de temor o de pena, ¿no? De sensación de cierta indefensión también frente al sentimiento, o por lo menos me parece que el poema resuena por ahí. ¿Qué energía es la que estaría expresando? ¿Desde dónde, desde qué energía se estaría expresando ese sentimiento? Se estaría expresando desde la energía lunar, porque la luna es la que necesita estar como en un orden interno, aunque fuera a lo mejor de mucha efervescencia emocional. No tiene que ver solo con que sea pacífico, sí, pero con algo conocido. Sentimos a través de la energía de la luna. Necesitamos
que vuelva a lo conocido, lo que vamos integrando de la vida, desde la energía lunar. Por eso yo creo que este poema nos está trayendo esta resonancia desde las energías de Marte, de la Luna y de Venus. Bueno, vamos a escuchar el último tema, que se llama Pedacito de mi vida. Me la paso en vela, mi amor, ay, en ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve, pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Qué vacío hay en mi alma, qué amargura en mi existir. Siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir. Todita la noche, cariñito, me la paso en vela, mi amor, ay, en ti pensando. Vamos a entrar en el tema que tiene que ver con los planetas transpersonales. Vean qué nombre que tienen, ¿no? Los planetas transpersonales, creo que es un nombre muy adecuado para estas energías. Son los regentes de Escorpio, de Acuario y de Piscis. El regente de Escorpio, Plutón, regente de Acuario, Urano, y regente de Piscis, Neptuno. Entonces, estas funciones tienen este nombre que representa estas funciones porque están estas energías bastante más allá de lo que construimos desde lo personal, desde lo autorreferente, desde nuestras necesidades como seres biológicos y sociales que somos, ¿no? Tenemos toda una forma de ir deviniendo, cada persona a su manera, pero en un lugar estamos muy unidos y unidas los seres humanos y vamos como buscando encontrarnos, primero encontrarnos interiormente y luego en el exterior, ir creciendo, protegiéndonos y expresándonos de alguna manera. Eso es bastante común a todos los seres humanos. Estas funciones tienen que ver con un crecimiento que va más allá y que a veces nos trae situaciones que tienen cierta complejidad para comprender, porque al ir más allá es como si tuviéramos que abrirnos a comprender cierto crecimiento para los seres humanos, porque muchas veces tienen como un tono o valores, nos traen como valores que quizás no hayamos observado desde la construcción de nuestra propia vida y que tienen un tono más universal. Esta es la gran distancia a veces con estas energías, pero que son tan ricas y que en la medida que nos vamos abriendo a ellas se transforman muchas veces en capacidades personales. Yo digo, son un viaje para la conciencia en donde nos redescubrimos siendo un poquito más grandes, más ligados y ligadas a las fuerzas de la vida, que tanto se van expresando en el crecimiento colectivo, se van expresando, vamos viendo también cómo nuestro mundo va cambiando. Estas energías se expresan mucho en lo colectivo. Va cambiando muchas veces por ensayo y error, ¿no? Si uno mira hacia atrás en la historia, cómo vamos los seres humanos ajustando la existencia y también cómo de alguna manera desde lo muy ligado a los deseos personales, en el devenir algo se va abriendo
hacia algo más colectivo. Esto tiene mucho que ver con lo que nos hablan los transpersonales, que ya los vamos a tratar en profundidad cada uno de ellos, y que tienen esta resonancia con los signos de Escorpio, si hablamos de Escorpio, de Acuario y de Piscis, que ven que cuando hablamos de ellos nos dan una sensación en su expresión que no es tan directa. Tenemos que ir un poquito más allá, para volver a encontrarnos de una forma más vasta, de una forma más universal, de una forma en donde empezamos a sentir no solamente el tono de nuestra existencia, sino el tono de la existencia humana, en donde todas las personas pertenecemos a la expresión de la conciencia humana. Bueno, ya vamos a volver sobre ellos y a incursionar. Quería decirles si tienen alguna inquietud o pregunta o algo que quieran comunicar, pueden escribir a la radio o a Voces y Estrellas radiocultura@gmail.com. Les mando un beso a todos y a todas. Los espero el lunes que viene y las espero, y que tengan unos hermosos días.